Te adoramos, Señor. Adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios que es único Dios, Adonai, Elohim, El Shaddai, el León, el Olam, tantos nombres que hablan de su naturaleza y de su gracia y de su gloria. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y hace una semana cometí un dislate al darle seguimiento a una enseñanza que no era la de la sabiduría. Había empezado hace 2 semanas el tema de la sabiduría y hace una semana lo olvidé por completo. Le dimos continuidad al tema de la sabiduría el domingo pasado, pero el compromiso es terminar hoy esta enseñanza que encontramos en Santiago capítulo 3 en el verso 17. Hemos visto ya 2 semanas atrás que lo que hace primeramente Santiago es un contraste entre lo que es la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto o la sabiduría divina. Y la sabiduría humana es terrenal, es del mundo, es diabólica, porque el ser humano tiene una semilla de maldad a causa del pecado en el que incurrieron Adán y Eva, y por cuanto ellos pecaron, esa naturaleza de pecado vino a ser transmitida genéticamente a todos los que descendemos de Adán. Y es evidente que el único que no desciende de Adán en la manera natural es Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del hombre. Verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y meditando en el tema de la sabiduría, solamente por complementar un poco aquel contraste que nos da en la enseñanza de hace 2 semanas, debemos establecer lo que dice Proverbios 1, versos 1 y el 2 en la primera línea. Dice Proverbios 1, 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Verso 2, para entender sabiduría. Vamos a terminar el verso 2. Y doctrina, para conocer las razones prudentes. Verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. Qué hermoso es el verso 5, oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que la sabiduría empieza, o más que empezar, la sabiduría tiene varias fuentes, varios orígenes, y uno de ellos es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos habla de la sabiduría de lo alto, obviamente. Ahí, por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, en el verso 20, la sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas. La sabiduría está clamando, está queriendo atraer a la gente, y sin embargo, la gente que no quiere escuchar la sabiduría, la gente que se pone los audífonos del mundo y escucha al mundo, no quiere escuchar la sabiduría. Vean lo que dice el verso 24, estoy en Proverbios 2:24. La sabiduría dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Y es una palabra muy fuerte. El verso 33, el que me oyere, el que oyere la sabiduría de Dios, habitará confiadamente y vivirá reposado, sin temor del mal. Vean lo que hace la sabiduría de Dios. Nos hace reposar en Dios. Ahora, solamente por dar algunos saltos, en el capítulo 3, en el verso 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería, la de la sabiduría y la de la inteligencia, es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos mucho más que el oro fino. Y hay un proverbio que dice, compra la verdad y no la vendas. Y la verdad es fuente de sabiduría. Pero voy a dar 2 saltos más y voy a regresar al tema
original de Santiago, pero estamos hablando de la sabiduría. En, en Proverbios 8, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para, la sabiduría se detiene. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. Entended, simples, discreción, sinónimo de sabiduría. Y vosotros, locos, entrad en cordura, en prudencia, sinónimo de sabiduría. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Noten, porque mi boca hablará verdad. La sabiduría habla verdad. La sabiduría no se contamina, no se contagia del mundo. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Y bueno, en el verso 22, Jehová me poseía ya desde el principio. Jehová poseía la sabiduría. ¿Saben quién es la sabiduría? Es Cristo Jesús. La sabiduría es Cristo Jesús. Si dijéramos, la sabiduría es 7 cosas. El punto 6, la sabiduría es una persona y se llama Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y empiezan a escribir que ahí la sabiduría estaba con el Padre, creándolo todo. Él puso orden a todo el universo, a todo el cosmos. Él puso en un correcto y justo equilibrio los astros, las constelaciones, las galaxias, los planetas. Él puso en justo equilibrio el Sol, la Tierra, los planetas en este sistema planetario, la Luna. Todo lo puso en justo equilibrio. La razón de que no choquen los planetas, la razón de que no choquen los astros unos contra otros, es el justo equilibrio de la sabiduría. Gloria al Señor. Y un último salto, bueno, todavía en Proverbios capítulo 8, en el verso 34, escuchen lo que dice otra vez. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Noten, es bienaventurado el que oye la sabiduría de Dios. Y el capítulo 9 de Proverbios, ya regresamos a Santiago. Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Cualquiera simple, venga acá. A los faltos de cordura dijo, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Hermanos, es una belleza leer la palabra de Dios con el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Y voy a contarles un testimonio muy rápido. Yo estaba terminando mi tesis profesional de licenciatura y tenía muchos años que yo no tenía contacto con la palabra de Dios. Y estuve buscando un texto que se encuentra en Eclesiastés capítulo 11 y 12. ¿Y saben dónde estaba? ¿Saben dónde lo estuve buscando yo? En el libro de Proverbios, nunca lo voy a encontrar. Es el texto que dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ese texto nunca lo habría de encontrar y nunca lo encontraré en el libro de Proverbios, porque está en Eclesiastés. Por eso es importante todos los días conectarnos con la palabra de Dios. Yo conocía el texto, pero no sabía dónde estaba. Nunca consulté una concordancia, nunca encontré ese texto en la Biblia, en el Proverbios. No lo pude poner en mi tesis profesional.
puse otro texto de Proverbios. Pero bueno, regresemos al tema. Santiago hace el contraste de la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, y después nos muestra 7 principios que sustentan la sabiduría de Dios, ahí en Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto, la de arriba, y acabamos de leer algunos textos que nos apuntan a esa sabiduría. Primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 7 aspectos que califican la sabiduría de Dios. Por eso el mundo no entiende la sabiduría de Dios. Por eso el impío no entiende la sabiduría de Dios. Se requiere venir a las plantas del Señor, como lo hacía María a los pies de Jesús, para escuchar la palabra de sabiduría que solamente Cristo puede dar. Hemos ya visto estos aspectos. El primer punto es pura, la sabiduría de Dios es pura, y esa palabra pura es agnos, y agnos tiene por raíz hagios, y la palabra hagios tiene que ver con lo que es sacro, lo que es santo, lo que es puro, lo que es sin reproche, lo más santo. Y la palabra agnos misma que aparece aquí en Santiago 3:17, esa palabra agnos es pura, pureza, limpieza, impoluta, es decir, no tiene el más mínimo, la más mínima partícula de impureza. Es impoluta, es limpia, es inocente, es perfecta. Y número 2, la sabiduría de Dios es pacífica. Esa palabra pacífica, eirenikos, es la palabra pacífica, y por implicación, escuchen bien, no solo es pacífica en el sentido de no meterse con nadie en pleito, sino es saludable. En otras palabras, la sabiduría que es de Dios, al ministrar a tu vida, te da una experiencia de paz y reposo, y tú puedes verlo en razón de las verdades del reposo. Es la segunda verdad clave, las verdades del reposo. Y dicho también en la relación con el mundo, al ser apacible, al ser pacífica, te libera de los conflictos del mundo. Y esta palabra que es pacífica y que por implicación es saludable, salutífera, es apacible, es quieta, calma, callada, ministra no solo paz y reposo a tu alma, ministra salud a tu vida espiritual, ministra salud a tu alma y a tu cuerpo. Esta sabiduría es saludable. Bueno, en el plano natural te dicen, oye, ve a tales fuentes de aguas sulfurosas, métete ahí y disfruta de esas aguas sulfurosas y vas a recibir no sé cuántos beneficios saludables, salutíferos. Bueno, eso es para el cuerpo. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de Dios, al ministrar paz y reposo a tu alma, ministra salud a tu alma y a tu cuerpo. Gloria al Señor. Y número 3 es modesta. Bueno, les dije en el punto 2 que es pacífica. Les dije que si conoce a alguien que se llame Irene, significa paz, quietud, reposo. Y volvamos al punto 3. La sabiduría de lo alto es modesta. Esa palabra modesta, epiekes, es la palabra apropiada. Esto es, por implicación, es una palabra afable, suave, agradable, es apropiada, es gentil, es una palabra gentil, es paciente. ¿Saben? A veces podemos estar diciendo la palabra correcta en una actitud incorrecta. Debemos decir la palabra correcta con la actitud apropiada. Es común en el ser humano, es común en mí, sucede algo y lo primero que hacemos es apuntar, te lo dije.
Es verdad que dijimos una palabra de sabiduría, pero no la dijimos con la actitud correcta. Y cuando sucede aquello que habíamos anticipado, en lugar de señalar con el dedo y decir te lo dije, lo que debiéramos decir es, bueno, el problema no es tan grave. Vayamos a la presencia de Dios para pedir delante del Señor dirección, para pedir delante del Señor esto, otro, aquello. Ese es el punto, porque la palabra de sabiduría y la sabiduría que es de lo alto es modesta, es la palabra apropiada. ¿Saben qué dice uno de los proverbios? Uno de los proverbios dice que manzana de oro con incrustaciones de plata. Escuche bien, manzana de oro con incrustaciones de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra dicha como conviene. ¿Cuál es esa palabra? Es una palabra de sabiduría modesta, es apropiada, es como una manzana de oro con incrustaciones de plata. Se dice de alguien que iba viajando con su familia, con su esposa, con sus hijos, en un viaje de recreo, de vacaciones, y sucedieron situaciones imprevistas, situaciones que daban la impresión de romper aquella vacación. Y lo que les dijo este varón a su esposa y a sus hijos, que tuvieran quietud, que no se preocuparan, que las cosas iban a cambiar. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, proveer una palabra adecuada en el momento de crisis, proveer una palabra apropiada, una palabra afable, suave, gentil, moderada, paciente. Y bueno, número 4, que también lo vimos el domingo pasado, para ser más precisos, la palabra de sabiduría, o la sabiduría misma que es Dios, la sabiduría misma que es Cristo, es benigna. La sabiduría es benigna, eupeites, en griego, eupeites. ¿Cómo suena? TH, eupeites, E-U-P-E-I-T-H-E-S, con un acento horizontal en la última E, eupeites. Y esta palabra eupeites, griega, al traducirse por Casiodoro de Reina, inspirada de Valera como benigna, es una palabra que significa aquello que es bueno, pero lo que es bueno en razón de un corazón bondadoso. No necesariamente aquello que es bueno en razón de sabor, en razón de olfato, huele bien, no. Aquello que es bueno en razón de un corazón bondadoso. Yo digo, y escúchenlo bien y grábenlo en el corazón, no hay corazón más bondadoso que Dios. No hay corazón más bondadoso que el de Cristo. Entonces, esta palabra benigna tiene que ver con aquello que es bondadoso, aquello que es cumplido en razón de reglas. Dios establece principios sobre los cuales anhela que nuestra vida se conduzca como un estándar de vida, como una forma de vida, una conducta correcta y adecuada. Y si alguien se somete a esas reglas, es Dios. Y tan se somete a esas reglas que como hombre, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, hizo una declaración muy profunda de su corazón. Dijo, no he venido a abrogar la ley, antes he venido a cumplirla. El Señor cumplió la ley en plenitud, en perfección, para someterse precisamente y darnos ejemplo. Y Él va a decir también, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que la sabiduría que es de lo alto es benigna, es buena en sentido de corazón de bondad, corazón bondadoso. Es una sabiduría ajustada a normas, sometida, obediente. Es una palabra que da confianza, que persuade correctamente. Muy bien, nos quedan 3 puntos por agotar y vayamos al punto número 5. La sabiduría que es de lo alto
es llena de misericordia. Perdón, creo que este también lo vimos. Bueno, hagamos el repaso. Llena de misericordia y llena de buenos frutos. Ahora, entendamos primeramente la sabiduría como llena de misericordia. La palabra eleos es la palabra griega que se traduce por Casiodoro de Reina como misericordia. Esa palabra eleos es compasión, que puede ser compasión humana o puede ser compasión divina, pero por ser sabiduría que viene de lo alto, esta es una compasión divina, la compasión que ministra Dios a la humanidad. Dios no se quedó expectante de que nosotros muriésemos en nuestros delitos y pecados. Antes envió el recurso de vida que fue Cristo Jesús, pagando por nuestros pecados a fin de que nosotros podamos conocer esa bondad preciosa de Cristo, esa bondad preciosa de Dios, ese corazón misericordioso de Dios e ir a su presencia. Así que la sabiduría que es de lo alto es compasión divina, la compasión que ministra Dios. Es una compasión activa, es lo que podemos llamar también amor en acción, y también se puede traducir como ternura y misericordia. Esa ternura, leíamos en Tesalonicenses, es la ternura que ministra una mujer a su hijo recién nacido, a su hijo que está en crecimiento, un bebé que anhela estar cerca del corazón de su madre, porque ese bebé identifica a su madre por el latido del corazón. No tiene entendimiento de cuál es el rostro de su madre, porque nunca ha visto el rostro de su madre. No tiene entendimiento si su madre es de color, si es blanca, o si es de color, o si es amarilla, o si es mestiza. No tiene idea. Solamente el bebé entiende por un instinto de vida que aquel palpitar de corazón que ha identificado a lo largo de toda su gestación es único y no se repite en nadie más excepto el que da su madre. Yo diría, excepto el que da Dios, pero Dios lo hace a través de su madre, la madre del bebé. Entonces, cuando la madre toma a aquel pequeño con tal cariño, con tal cuidado, y lo tiene en su regazo, y le habla palabras de amor, y aquel bebé no entiende el lenguaje que se le está hablando, empieza apenas a codificar la manera en que habla su madre, y aquel bebé sabe que hay seguridad en ese pecho. Y entonces el bebé, cuando tiene hambre y está siendo alimentado, y su madre lo acaricia y le da palabras de cariño y le da palabras de afecto, aquel bebé lo recibe sin entenderlo, pero por instinto sabe que eso es ternura, sabe que eso es misericordia. Gloria al Señor. Eso es hermoso, hermanos. Eso es hermoso. Y Pablo va a decirle a los tesalonicenses: nosotros tuvimos cuidado de vosotros como la que cría. Y dicho ya en tiempo contemporáneo, de los últimos 120 años, era como una enfermera. El amor que Pablo le prodigaba a los tesalonicenses era como el amor de un enfermero. Hoy en día ese amor se está perdiendo en los hospitales. Hoy en día mucha gente no tiene vocación de enfermero ni tiene vocación de médico, tiene vocación de empresario financiero que hace una labor para ganar dinero. Pero aquel toque de misericordia solo lo tienen quienes en su corazón han administrado vocación de servicio. Aleluya. Bueno, ahora sí pasemos al punto. Dice, lleno de misericordia y de buenos frutos. Esto significa que la misericordia tiene un resultado, un fruto bueno. La misericordia, al ministrarse, la sabiduría, al ministrarse con misericordia, da un fruto apacible de justicia, da un fruto de carácter de Cristo, da un fruto en cuanto a la gente que viene a las plantas del Señor,
da frutos, frutos buenos. ¿Quieres tú dar frutos buenos? Llénate de la sabiduría divina, y la sabiduría divina la vas a encontrar en la Escritura. Aleluya. Gloria sea al Señor. El Señor Jesucristo va a decir en los Evangelios: todo árbol bueno da frutos buenos, todo árbol maleado da frutos malos. Así que seamos árboles buenos, como dice Romanos 11, ser ingeridos en la oliva que da frutos, la oliva que es Cristo, nosotros ser ingeridos en esa oliva para dar frutos, o ser pámpanos en la vid verdadera que es Cristo, de acuerdo a Juan capítulo 15, ser pámpanos de la vid verdadera para dar frutos, ser racimos de flores que se convierten en racimos de frutos, gloria al Señor. Para ello necesitamos llenarnos de sabiduría, sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Número 6, ahora sí. El punto 6 de la sabiduría dice: no juzgadora. La sabiduría que es de lo alto no es juzgadora. En este sentido, de una manera muy propia, no discrimina, no hace distinción de... Es una sabiduría imparcial. Es una sabiduría que no se opone, no contiende, no juzga, no pone el dedo para señalar, que esté decidiendo en razón de alguien en específico, que haga diferencias, que discrimine. De entrada, todos esos calificativos no son de la sabiduría de lo alto. Voy a decir los calificativos que no son de la sabiduría de lo alto. La sabiduría de este mundo es juzgadora, presenta oposición, hace referencias, discrimina, hace diferencias, duda de la veracidad de la gente. A la manera de Elifaz, a la manera de los amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zoar y Eliú, juzgan sin tener todos los elementos de juicio en sus manos. Esa no es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto no es juzgadora. La sabiduría de lo alto es imparcial, es decir, no se mete por razón de alguien en específico. Hay un proverbio, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo un proverbio y le dice: no hagas distinción de las personas. Y hay un proverbio que dice que no hagamos distinción de las personas en juicio. Yo tenía como 3 o 4 proverbios en mi oficina, impresos en hoja tamaño carta, y se leía fácilmente, y los tenía bajo un cristal en el escritorio. La gente que pasaba por ahí los podía leer, y no debemos nosotros hacer juicio de parcialidad. Porque tú me caes bien, te doy la razón, aunque no la tengas. Tú, porque me caes mal, no te doy la razón, aunque la tengas. Eso es ser parcial. Eso es hacer discriminación. Tú, porque tienes color. Hay una historia sobre un juicio en el cual varias personas blancas son tratadas de una manera y una persona de color es tratada de manera violenta en Estados Unidos. Eso es terrible. Discriminación. ¿Cuántos casos de discriminación se han visto en los últimos años en Estados Unidos, en donde la gente de color sufre a manos de los policías, en tanto que la gente blanca no sufre tanto? Y por contrastar, nada más por contrastar, escuchen bien, el caso de George Floyd. George Floyd fue buscado por la policía en razón de una llamada telefónica de una persona que atendía un negocio, y denunció a George Floyd. Vino la patrulla, lo detuvieron,
Él estaba en su auto, él no quería salir del auto, sale del auto, lo detienen, le aplican la rodilla sobre el cuello, uno de los policías, otro más le apretaba la espalda contra el piso. No pudiendo respirar, sufrió un paro cardíaco y murió. Eso hicieron respecto de alguien de quien no se había probado en absoluto nada, ningún ilícito. Él tendría que ir ante una corte y probarse su culpabilidad si es que hubiese hecho algún atentado. Era un hombre de color, un hombre negro al que le hicieron esto. En mismo Estados Unidos, meses después de la muerte de George Floyd, un joven blanco, anglosajón, toma su rifle de asalto, un rifle de uso del ejército, lo sube en su auto, maneja 2 horas para llegar a un lugar del estado de Minnesota, Minneapolis, no sé dónde, y ante unos manifestantes que estaban porque se impartiera justicia por la muerte de George Floyd, manifestantes blancos y negros obviamente. Este jovencito, menor de 21 años de edad, saca su rifle de asalto y lo presume ante los manifestantes. Algunos manifestantes cometen la locura de perseguirlo. Él les dispara. Las 3 víctimas son blancos, hombres blancos. A 2 de ellos los mata y al tercero le desprende un brazo con ese fusil de asalto, con los disparos de esa arma de fuego. ¿Qué dijo la corte, el tribunal que juzgó a este joven? ¿Qué dijo el jurado? No culpable. Vaya. Creo personalmente que fue una resolución parcial. Es la convicción que yo tengo. Es la convicción que yo tengo. La sabiduría de Dios no es parcial. Voy a dar ejemplos donde Dios no oculta. Dios pone en evidencia que Noé, un hombre que halló gracia a los ojos de Dios, se embriagó, se emborrachó y cometió una locura al emborracharse. Dios no lo ocultó. Dios no ocultó el enojo de Moisés cuando golpea la roca. Dios no ocultó el pecado o las faltas cometidas por David. ¿Por qué mencionó a Noé, Moisés y David solo por mencionar 3 personajes? Porque Noé halló gracia a los ojos de Dios para no morir en el diluvio, y esa gracia alcanzó a la esposa de Noé, a los 3 hijos de Noé y a las 3 nueras de Noé. En total, 4 parejas, 8 personas, por la gracia que halló Noé a los ojos de Dios. Y aún Dios da testimonio a través del profeta Ezequiel diciendo que si vinieran juicios sobre Israel y en esos juicios, en ese lugar estuvieran Job, Noé y Daniel, ellos solos se salvarían. Noten hasta dónde alcanza la gracia de Dios, pero Dios no oculta las debilidades de sus hijos. Mencioné a Moisés porque Moisés, se dice de él, el hombre más manso de toda la tierra, y sin embargo Moisés, en un arranque de enojo, golpeó la roca cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca. Menciono a David porque la escritura dice de David que era un varón conforme al corazón de Dios. Dios no oculta las debilidades de sus siervos. Salomón fue elegido por Dios para reinar sobre Israel. No fue elegido por David, fue elegido por Dios. David fue el cauce a través del cual Dios confirmó el reino en Salomón. Todavía en vida David mandó ungir a Salomón por rey de Israel. Y en los primeros tiempos de su reinado, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar sobre Israel. Pero Dios no oculta
la locura de Salomón. No hablo de una locura demencial, sino una locura de sabiduría. Una locura en la que él dejó de ser sabio al escuchar a las mujeres que tenía, que le llevaron a crear, le llevaron a levantar altares a sus dioses. Así que Dios no oculta las debilidades de sus siervos. ¿Qué decir de Sansón? Sansón, antes de nacer, antes de ser concebido siquiera, no era concebido la madre de Sansón, cuyo nombre no se registra en la Biblia, la mujer de Manoa, recibe una palabra, rema. Conforme al tiempo de la vida abrazarás un hijo. Era una mujer estéril, la mujer de Manoa. Pero abstente, le dijo el ángel, abstente de beber vino y sidra, abstente de los frutos de la vid, y abstente de esto, abstente de lo otro. Y le dijo, y este hijo habrá de ser nazareo para Jehová. Y lo confirma el ángel cuando ellos claman, cuando Manoa y su mujer claman a Dios para que venga otra vez este varón a hablarles, y lo vuelve a confirmar. Y cuando Manoa se da cuenta que es el ángel del Señor, dice, vamos a morir porque hemos visto al Señor cara a cara. Y su mujer le dice, ¿cómo vamos a morir si está una palabra que no se ha cumplido todavía? Y nace Sansón, le ponen por nombre Sansón. Y Sansón no caminó como nazareo en la manera que Dios quería. Dios no oculta las debilidades de sus siervos, pero también te tengo una palabra que es una bendición gloriosísima para ti y para mí. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. Dios no discrimina, a nadie discrimina. En Estados Unidos, con motivo de la esclavitud, y yo diría en Europa, en Estados Unidos, en toda América, en la época de la esclavitud, en la época de la colonización de América, y con motivo de esa colonización, una esclavitud no cristiana. En ese tiempo, muchos esclavos entregaron su vida a Cristo, conocieron el Evangelio y entregaron su vida a Cristo, y a pesar de ser esclavos por la violencia del hombre, eran libres en la gracia divina. Porque Dios no hace acepción de personas. La sabiduría de Dios, la sabiduría que es Dios mismo, la sabiduría de lo alto, no juzga, no es parcial. La sabiduría que es de lo alto no discrimina. Y número 7, la sabiduría que es de lo alto no es fingida. No es fingida. La palabra utilizada aquí para no fingida es anupócritos. Anupócritos. Bueno, la palabra anupócritos en griego es una voz que se compone de dos palabras realmente. Anu, hipócritos. Perdón, suena muy fuerte, ¿verdad? Bueno, anu o a, privativo de, y nupócritos. ¿Saben qué significa hipocrinomai? Hipocrinomai significa decidir, hablar o actuar bajo un discurso falso. Hipocrinomai. Hipocrinomai. La palabra previa, anu significa no. En otras palabras, hipocrinomai es la palabra la raíz de hipócrita. Es la raíz de hipócrita. Hipocrinomai significa disimular, fingir, aparentar, pretender lo que no se tiene. Por eso aquí dice no fingida, es decir,
hipocrinomai. El apo o el anu o an es privativo de o negación de. Voy a tratar de traducirlo de una manera más clara. Dice no fingida, eso significa hipocrinomai significa fingir. An significa no. Así que apocrinomai significa no fingir, no disimular, no pretender lo que no se tiene, no aparentar, no hablar de manera falsa. ¿Saben? La palabra hipocrinomai se utilizaba para los actores en el teatro en Grecia. En el teatro griego, los actores eran llamados hipócritas. Suena fuerte, ¿verdad? Los actores eran llamados hipócritas en el teatro griego. Salían con dos caras, una cara feliz y una cara alegre. Se la ponían en la frente, dos antifaces. Uno de la cara alegre, otro de la cara triste, y se la ponían el antifaz en el rostro y daban sus discursos, sus diálogos del teatro. Los actores hoy en día son hipócritas, pues, porque están actuando algo que no han experimentado ellos en sí mismos. Están imitando lo que otras personas tal vez sí hayan experimentado. La sabiduría de lo alto no es fingida, no es hipócrita. No es hipócrita, no es falsa, no es discurso falso. La sabiduría de lo alto no disimula. La sabiduría de lo alto no aparenta. La sabiduría de lo alto es franca, directa, no fingida. Por mencionar dos testimonios de esa sabiduría de lo alto, vean en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, solamente por mencionar dos ejemplos prácticos. En Juan capítulo 5, en el verso 8, Jesús le dice, está hablando con un paralítico, un hombre que está inmóvil, que no puede mover sus piernas, un hombre que tiene así ya muchos años. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre escucha esa palabra y se levanta y toma su lecho y empieza a caminar. Era sábado. Le dicen, ¿por qué traes tu lecho cargando? Eso es ilícito, le dicen los judíos. Pues el que me dijo que fuese sano me dijo, levanta tu lecho, por eso lo estoy llevando. ¿Quién es el que te sanó? Bueno, el Señor Jesús. Y se vuelven a encontrar, y ahí en el verso 14, en Juan capítulo 5, verso 14, le halló Jesús en el templo a este hombre y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Cristo le está hablando sin fingimiento. El Señor le está hablando de manera directa lo que es verdad. Se los voy a traducir. Este hombre cayó en invalidez por haber pecado. El Señor no dice cuál fue el pecado de este hombre, pero el pecado le llevó a estar en esa condición de no poder caminar, de estar inválido. El pecado lo llevó a esa condición. El Señor dice, no peques más, no sé que te venga algo peor. La sabiduría que es de lo alto es directa, habla sin fingimientos. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros los predicadores hablar sin fingimientos? No, mira, sí, no, hay que hablar las cosas tal cual son. Ahí en Juan capítulo 8, en el verso 11,
La historia previa es, el Señor está en el templo, le traen a una mujer pecadora, una mujer que ha sido encontrada en el lecho de adulterio, ella estaba adulterando. Los fariseos, los religiosos, solo trajeron a la mujer, lo trajeron al adúltero, lo cual era una trampa. Pero le dicen, maestro, hemos hallado a esta mujer en el lecho adulterando, y no está el adúltero, nunca le dijeron, solo la trajeron a la mujer. Y la ley de Moisés dice que la tal debe morir apedreada. El Señor no revocó la ley. El Señor llevó a un extremo la situación y dijo, el que esté libre de culpa lance contra ella la piedra el primero. Hablar directo, una sabiduría completa de lo alto, no fingida. Habló correctamente el Señor, los confrontó con su realidad, desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron yendo uno por uno. Yo he dicho que los más ancianos se fueron primero porque tenían más carga de pecado. Ya habían vivido tantos años, ya habían vivido tantos pecados. Pero cuando se voltea hacia la mujer, Juan 8:11, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? En el verso 10 le está diciendo eso. Y la mujer le dice, no, Señor, ninguno. Vean cómo le dice el Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le está hablando sin fingimiento. El Señor no está pasando por alto el pecado de esta mujer. El Señor está poniendo en el punto correcto de la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad van juntas. En el Antiguo Testamento 12 veces vamos a encontrar misericordia y verdad juntas. Y a mí me gusta mucho el pasaje del Salmo 85. Estoy por terminar, pero quiero citar el Salmo 85. El Salmo 85 en la parte final, en los versos 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Pero el verso 10 es elocuente. La misericordia y la verdad se encontraron. Debo decirles, la misericordia vino a mi vida diciéndome, con amor eterno te he amado. Pero la verdad de Dios vino a mi vida diciendo, eres un maldito, un pecador y necesitas de misericordia. Y tal vez no haya sido tan fuerte que Dios me haya dicho, maldito. Pero Dios trajo a mi vida convicción de pecado. Es la verdad y la misericordia que se funden en la cruz. Pero esa verdad y esa misericordia se funden en la sabiduría de lo alto, la sabiduría que es de Dios. Así que encontramos una enseñanza gloriosa en Santiago, capítulo 3, verso 17. Y quiero animar a los que tienen palabra de sabiduría, quienes tienen dones de sabiduría, el don de sabiduría, quiero animarles en 1 Corintios 12, en el verso 8, habla de quienes tienen el don de sabiduría y el don de ciencia. Quiero animarles, pídale a Dios que estas 7 cualidades de la sabiduría que es de lo alto fluyan en ustedes para que sea una sabiduría que edifique, que consuele, que exhorte, que anime, que dé al que escucha un sentido de vida y no un deseo de morir a causa de la condenación. Tenemos pues que la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, después modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga abundantemente.